comenzar a grabar la clase. Ahora sí. Estas preguntas correspondían principalmente, ¿cierto?, a la última parte de un análisis histórico. ¿Se acuerdan que estábamos analizando la portada de El Leviatán? El disco, el libro insignia de Thomas Hobbes. Recordar que Thomas Hobbes fue un filósofo, político, economista, historiador, ¿cierto?, que de cierta forma ayudó a sentar las bases del Estado moderno. Importante recordar eso, el Estado moderno. También comprender, ¿cierto?, que para Thomas Hobbes y para esa portada el Estado moderno significaba ciertas cosas diferentes que las que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Insisto, este no es una portada, ni este libro es una Biblia que nosotros seguimos a rajatabla en la actualidad para dictaminar las leyes que nos rigen en este momento. No. No obstante, eso no quiere decir que no tenga todavía algunas cosas intrínsecas en sus páginas, ¿ya? Por eso es interesante analizarlo. Entonces, el objetivo todavía lo mantenemos, ¿cierto? Que es analizar las características ah, de, del Estado moderno, a partir de fuentes primarias y secundarias. ¿Sí? Importante recordar eso y importante también diferenciar las fuentes primarias y las secundarias. La portada de Thomas Hobbes, o sea, la portada de El Leviatán, ¿es una fuente primaria o secundaria? Primaria. Primaria, correcto. Bien, entendieron la diferencia. Entonces, nosotros ayer, si la memoria no me falla, ¿cierto? Respondimos un análisis bastante básico, ¿cierto? Hablamos un poco de este libro y también hicimos un análisis muy visual, ¿cierto? Dijimos que, bueno, veamos la portada, ¿para qué vamos a estar hablando de la portada si la tenemos acá, ¿cierto? Eh, ¿Dónde está? Uy, se me perdió. Acá está. Entonces dijimos, por ejemplo, que la portada tenía varias cosas en su haber, ¿cierto? Tenía, por ejemplo, una espada que representaba al poder civil, recalcar que en esta época el poder civil se encuentra conectado intrínsecamente con la monarquía, también con la guerra, entonces por lo tanto se encuentran conectados. Mientras que en la mano izquierda sostenía el báculo, ¿cierto? Este báculo que representaba al poder eclesiástico, que en aquella época era sinónimo de paz, de la lógica, de la razón y de la paz en sí, ¿cierto? De un estado tranquilo, de un estado que no esté en un contexto bélico, ¿cierto? Entonces, estaban estos dos poderes, que no necesariamente uno era bueno y el otro malo, ¿cierto? También dejamos claro eso, que acá hubiera armas y guerra no era sinónimo de maldad, sino que era sinónimo eh, de cosas que se deben aplicar dentro de un Estado para que el Estado funcione bien. Ahí les dije también que a veces ese poder también se usaba para el mal, ¿cierto? Dependiendo del lugar en el que te tocó vivir. Si te toca vivir en Latinoamérica, por supuesto que vas a tener un gobierno más o menos corrupto, ¿cierto? Eso pasa, sobre todo es un gran problema que tiene Latinoamérica, pero no es solamente eso, ¿cierto? También está la producción de materias primas, hay diferentes factores. Eh, entonces tenemos esto, ¿cierto? La portada del Leviatán, analizamos la ciudad, esta ciudad que para nosotros es como, no sé, un pueblito muy pequeño, ¿cierto? Es como una ciudad muy chiquitita, es como ir al Valle del Elqui, no sé si alguna ha ido al Valle del Elqui alguna vez, es como ir al Valle del Elqui. Pero para ellos era una ciudad, ¿cierto? Era una ciudad. También vimos que el cuerpo de este Leviatán, ¿cierto? Ya para qué más dejar claro que el Leviatán es una analogía a un monstruo, una serpiente mítica, ¿cierto? Que como dijo Renato muy bien, ¿cierto? Estaba en el fin del mundo custodiando y aniquilando a los barcos que llegaban hasta esa parte. Entonces, este monstruo, analógicamente, ¿cierto? Que es un rey, ¿cierto? Elegido por soberanía Oye, y por ¿tú voto jugáis popular. online tu compañero? Hola, hola, Renato. Que no sé, alguien estaba jugando, parece. Ah, no. Bien, entonces este cuerpo de este monstruo, ¿cierto? Que se elegía por soberanía, estaba hecho de personas, ¿cierto? Que le daban el poder al rey para que gobernase. Este concepto se llama contrato social, también es importante recordarlo. Un contrato social en el cual la gente o el pueblo cede sus derechos
o libertades a el rey para que él las recoja y disponga lo mejor que se puede hacer con ellas, con estas libertades, ¿cierto? Es interesante, por ejemplo, ver cómo en la actualidad Hong Kong, que queda en China, le exige al gobierno popular chino, ¿cierto?, mayores libertades. Y por eso tenemos algunos tipos de manifestaciones. No obstante, no sé qué tanto será eso de la realidad, ¿cierto? Uno se informa a través de las noticias de estos temas, entonces tampoco es muy fácil opinar sobre ellos. Bien, entonces dicho eso, ¿cierto? Analizamos esto, vamos a responder las preguntas que tenemos acá. Dice 5, 6 y 7, pero vamos a responderlas como 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces esta tercera parte, como dice acá, es el análisis histórico de la portada. ¿Se acuerdan que yo les dije que un análisis histórico contaba de 3 partes? La primera parte era las cosas que se sabían sobre el autor, ¿cierto? Un análisis somero, mientras que la segunda parte era un análisis guiado por preguntas. Ahí fue donde nosotros vimos las imágenes, dijimos lo que veíamos y prácticamente la analizamos, pero muy visualmente. Y con esta información que nosotros recapturamos de la parte 1 y la parte 2, vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Entonces, en síntesis, copien en su cuaderno lo siguiente. Pregunta número 1. Vayan copiando desde ya para así no quedarse tan atrasados. ¿Qué se representa en cada parte de la imagen? ¿Qué se representa en cada parte de la imagen? Pregunta número 2. ¿Qué formas de poder o autoridad aparecen representadas? ¿Qué formas de poder o autoridad aparecen representadas? Pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Qué símbolos se usan para representarlos? Pregunta número 3. ¿Qué símbolos se usan para representarlos? ¿Cierto? ¿Qué símbolos o imágenes muy literales, ¿cierto?, se utilizan para representar a dichos poderes? ¿Qué simboliza la imagen central? La imagen central es el rey, ¿cierto? ¿Qué simboliza la imagen central? ¿Y por qué piensas que el autor, o sea, Thomas Hobbes, un segundo que justo había entrado un participante, el Felipe, no me aparece. ¿Por qué piensas que el autor eligió esa imagen? ¿Por qué piensas que el autor eligió esa imagen? Esa es la pregunta número 4. Pregunta número 5 dice, ¿por qué se representa al Estado de esa forma? ¿Por qué se representa al Estado de esa forma? 6. ¿Qué nos dice esta fuente de la época en la que se redactó la obra? ¿Qué nos dice esta fuente sobre la época en que se redactó la obra? Y la pregunta número 7, ¿qué nos permite saber del Estado? ¿Qué nos permite saber del Estado? Perdón, esas son las preguntas. Entonces, damas y caballeros, cópienlas en su cuaderno y respóndanlas. Si tienen alguna duda, me avisan, la conversamos, ¿cierto? Si hay alguna pregunta que no entienden, me avisan. Yo mientras les voy a dejar puesta la imagen de la obra para que la vayan viendo cada vez que quieran responder una pregunta. Y además, antes de responder las preguntas, vamos a ver un videillo que también, por supuesto, los va a ayudar.
Deme un segundo acá. El Leviatán monitor. Bien. Entonces yo ahora acá, chat. Profe, ¿está grabando la clase? Sí, sí, Nayara, las estoy grabando. ¿Ustedes están copiando las preguntas? Sí, perfecto, genial. Entonces, perfecto, genial. Nada, pues voy a esperar a que copien y después colocamos el video, porque si no, nos va a molestar. Así que copien rapidito, por favor. No respondemos, solo tenemos que copiar. Como digo, No respondemos, solo tenemos que copiar. primero copienlas y después las van respondiendo. ¿O tú quieres ir escribiendo las preguntas y después ir respondiéndolas al tiro? Usted dijo, copien las preguntas para que después veamos el video. Entonces, ¿el video va a tener la respuesta? El video los va a ayudar a responder a lo mismo porque recuerden que estamos analizando la portada del libro. Las preguntas están referidas a la portada del libro, pero el video también va a ser de ayuda para que respondan con mayor facilidad, ¿sí? Pero no es que las respuestas estén en el video. El video no se hizo en función de estas preguntas, ni las preguntas en función del video, ¿sí? Ya. Entonces las preguntas igual yo no las encuentro tan difíciles. ¿Qué se representa en cada parte de la imagen? Mm, no es. Podríamos dividir esa pregunta en dos partes, ¿cierto? En la primera parte, la portada de arriba y después la portada de abajo. ¿Qué formas de autoridad, de poder o autoridad aparecen representadas? Uf, yo ahí veo varias formas de poder. A ver, veo 6 formas de poder ahí en esa imagen. No sé si hayan más, no sé si quizás, si no encuentran las 6, por supuesto, no sé, coloquen las que sepan nomás, por cierto. ¿Qué símbolos se usan para representarlos? Bueno, ahí hay varios símbolos que no necesariamente son, o sea, son una representación, pero son una representación bastante literal, ¿cierto? Hay varios símbolos ahí que representan lo que literalmente quieren decir. No es tan abstracto. ¿Qué simboliza la imagen central? Bueno, esa sí es una imagen bastante abstracta. La imagen del tipo gigante en la colina, sí, esa imagen es súper abstracta, pero simboliza claramente, ¿cierto? Algo. ¿Y por qué piensas que el autor eligió esa imagen? Yo creo que tiene mucho sentido que haya elegido esa imagen. Ustedes si representaran al Estado, ustedes lo que saben del concepto de Estado, si tuvieran que representarlo en una portada de un libro, ¿cómo lo representarían? Lo representarían con un monstruo gigante, así como el Estado, un monstruo gigante. Mm, no, yo no. Yo al Estado lo representaría, eh, no sé si han visto las placas madres de los computadores, han cachado que tienen como varias, no sé, pues tienen como varias conexiones, entonces tienen varias partes que se pueden colocar, varias piezas que se colocan en la placa madre para que así funcione todo. Yo dibujaría el estado como una placa madre de un computador, así como con hartas conexiones, con diferentes cosas para ir colocándole. Es mi representación, ¿cierto? Pero la de Thomas Hobbes también es bacán, pues es un monstruo gigante el estado también, es súper bacán. Pero eso, ¿ustedes cómo representarían al estado? Mm, ¿Cómo se podría representar al Estado?
con una pirámide gigante podría ser, sí, bastante jerárquico, bastante injusto, pero también puede ser una forma válida de representar un estado. No sé. ¿En qué preguntaban, chiquillos? ¿En cuál van? ¿En cuál van? ¿En cuál van? En la 6. Ah, ya, están casi listos. Yo voy en la 6. Perfecto. Entonces están casi listos ya. Es viernes, gente. Bien. Entonces, si les falta alguna, podrían sacarle pantallazo a la pantalla, valga la redundancia. Y, Napo, ¿están listos? ¿Terminaron? ¿Falta alguien? ¿Faltó alguien? Que avise ahora o calle para siempre. ¿Alcanzaron a terminar? Recuerden que este es trabajo en clase, después vamos a preguntarles las preguntas, valga la redundancia. Ya. Entonces, atentos al video que les va a ayudar a responder un poco mejor estas preguntas, pero recuerden que las preguntas están hechas en base al la portada, ¿ya? Importante recordar eso. En Génesis 1:21 se dice que Dios creó grandes monstruos marinos y seres alados, y que creyó que todo esto era bueno. Sin embargo, luego la Biblia nos habla de una criatura que vive en el mar y que podría tratarse de un demonio, que el Talmud judío describe como una especie de reptil alado, como un dragón marino que causa zozobra en los barcos en alta mar. Esta criatura llamada Leviatán sería la reencarnación de la serpiente que tentó a Eva en el paraíso terrenal. La Biblia luego menciona en el libro del profeta Isaías: en aquel día Yahvé castigará con su espada a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matarán al dragón que está en el mar. Si crees que el mundo actual es cambiante y que la tecnología avanza más rápido que la razón, las costumbres y la política, quizás deberías considerar que tener internet, celulares más rápidos, scooters eléctricos no nos ha abierto tantas puertas como el gran impulso que tomó la humanidad en la era moderna. Y es que una cosa es hablar de descubrimientos científicos y otra hablar del origen de la ciencia en un mundo regido por el esoterismo. Una cosa es gozar de un acceso más cómodo al conocimiento, lo que puede resumirse en dejar de ir a la biblioteca por navegar en internet, y otra cosa es obtener el acceso al conocimiento una vez que los libros, gracias a la invención de la imprenta, dejaron de ser exclusividad de los conventos y las bibliotecas aristocráticas. Una cosa es viajar hoy alrededor del mundo en menos de 80 días y otra cosa es descubrir que donde no creíamos que existía nada, había un continente entero más grande aún que toda Europa. Esto es, amigos míos, la modernidad. En este periodo aparece la figura de Thomas Hobbes. Thomas era el hijo de un vicario conflictivo que un día lo destituyeron por pelearse con otro religioso en la puerta de una iglesia. Desde ahí, el joven Thomas se la pasó un poco mal económicamente, aunque sin embargo se las arregló para ir a la Universidad de Oxford, donde le enseñaron la escolástica y el pensamiento aristotélico. Esto era muy común en la Edad Media, dado que estas ideas filosóficas eran las que regían el pensamiento occidental, que no había variado mucho en los últimos 2000 años.
Sin embargo, la filosofía en la modernidad da un giro inmenso. Y así como Copérnico demostró que el Sol no gira alrededor de la Tierra, Newton había postulado sus tres leyes de movimiento, con lo cual se desterraba toda idea equivocada que plantearía la existencia de alguna entidad oscura que traía los objetos al suelo. La filosofía también se salió del margen y cuestionó la noción clásica del hombre y su comportamiento social. Desde la antigua Grecia hasta el medioevo, la gente tenía claro que el hombre era un ser sociable por naturaleza. No admitía ninguna duda al respecto, pero en la era moderna aparecieron nuevos agentes filosóficos como Maquiavelo que le dieron vuelta a la cuestión. Y según Bernard Russell, más importante aún fue el planteamiento de Thomas Hobbes inspirado en el Leviatán bíblico. La filosofía de Hobbes resulta demasiado adelantada para su época. El pensador creía que la vida era movimiento, es decir, un proceso mecánico de la materia. No admitía un alma en un sentido espiritual, de modo que un autómata, por tener movimiento propio, puede considerársele un ser vivo con vida artificial. Podemos no estar de acuerdo con Hobbes en esta afirmación, de hecho, su noción de vida peca de ser un poco cientificista, pero lo curioso es que alargando esta idea no resulta tan descabellada como se podría pensar. A ver, Hobbes cree que el hombre no es sociable por naturaleza. Nos pone un ejemplo. Sociables son las abejas. Trabajan por un fin común, no tienen orgullo, no quieren destacar unas sobre otras, no quieren aprovecharse de sus compañeras, no compiten. Esto no ocurre con el hombre, por supuesto. Entonces, ¿por qué vivimos en sociedad? Hobbes las tiene claras. Vivimos en sociedad por convenio. Hobbes admite que los hombres en algún momento de la historia se dijeron unos a otros, vamos a crear un sistema que nos permita desarrollarnos mejor, que nos permita vivir en paz y que nos libre de los dos extremos que más teme el filósofo, la tiranía y la anarquía. Entonces los hombres crean el Leviatán, pero la idea del Leviatán es mucho más profunda de lo que parece en un principio, y es que así como Hobbes señala que un autómata puede tener vida artificial, el Leviatán, ese monstruo creado por el hombre, también tiene vida, una vida artificial. Y es más, parafraseando Hobbes y tentando el delito de la herejía, estamos ante un dios mortal. Este Leviatán podría ser absolutista o encarnarse en un parlamento, aunque Hobbes preferiría más un estado monárquico. Es un convenio en el que los hombres ceden sus derechos, la libertad, la intimidad, la propiedad, entre otros, para que el Leviatán disponga de ellos y los restablezca según mejor le parezca. El Leviatán tiene mucho de eso, del dominio, del control, del monopolio del poder. Y además nos dice Hobbes que todo monarca es mejor, aunque despótico, con tal de no regresar al estado anterior de la vida humana. La guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, brutal y breve. Esta idea de Leviatán ha influido en varios filósofos posteriores, de hecho, aún la consideramos hasta hoy. Nuestros estados, un poco más sofisticados, un poco más democráticos si se quiere, siguen siendo eso, un Leviatán, un monstruo que nosotros mismos hemos creado. Si este video te gustó y quieres seguir viendo otro, Bien, muy buen video del crack, ¿cierto? Qué bacán. A mí me gusta que los políticos se agarren a pelear cuando están ahí discutiendo sus leyes y sus cosas. Siento que habla bien de ellos en el sentido de que defienden sus ideales hasta los golpes, ¿no? Eh, no, olviden que dije eso. Pero sería divertido. Imagínense peleando a, no sé, Boric con, no sé, ¿cómo se llama algún político de derecha? A Diego Chalper. Peleando a Boric con Diego Chalper en el Senado. Sería divertido verlos. No, mentira. Bien, entonces, espero que el video les haya ayudado a entender un poco más la idea del Leviatán, ¿cierto? Y entonces, para que respondan las preguntas, comencemos. Les voy a dar, no sé, a ver, son las 10:30. 15 minutos. Con 15 minutos yo creo que alcanzan a responder. Entonces, comencemos, sin más preámbulo. Mientras les voy a dejar la portada, ¿cierto? Para que la vayan viendo. Esa es la primera parte de la portada. Mm. otros como este, te invito. ¿Hay alguien que tiene alguna duda de cómo hacer el trabajo? ¿Está medio perdido? ¿No? ¿Todos bien? Perfecto.
Toma un segundo que voy a dejar ahí sí, para que se vea mejor todo más clarito. Se va a cerrar la clase en 10 minutitos. Vamos a dar estos 10 minutos que la clase dura, después volvemos, después de volver damos unos 5 o 10 minutos más, y no, 5 minutos más yo creo, y de ahí preguntamos a la gente, los que hayan hecho, todos deben hacer el trabajo, y por supuesto que los que hayan trabajado en clase van a ser recompensados, mientras que lo que me dicen, profe, no sé, no hice el trabajo, van a tener descuentos, van a tener pérdidas, ¿sí? Profe, ¿cómo se hace? Muy tarde. Felipe, sácale pantallazo a estas preguntas y tienes que responderlas basándote en, el, en la portada del libro de Thomas Hobbes, El Leviatán, ¿sí? Fernando, ¿alguna clase explica la última parte del web? Pues esa no la entendí. Sí, Héctor, me parece que la clase a ver, esta es la clase número 7, la clase número 6, no, la número 5, Héctor. La clase número 5 te explica qué tienes que hacer en la última parte del web quest. Te lo explica al comienzo, al comienzo te explico lo que tenés que hacer, ¿ya? Y hazlo, porque tienes hasta el día de hoy para entregarme ese web quest. Así que, eso. Eh, Fernando y Felipe, sáquenle pantallazo a las preguntas, las que se están transmitiendo ahí, las copian en su cuaderno o si quieren las hacen en el computador como ustedes quieran y eh, responden las preguntas basándose en la portada del Leviatán y lo que vimos también en clase, la clase de ayer. Ah, pero el Felipe parece que no vino. Bueno, pero yo creo que igual puedes responderlas. Por último, responde lo que sabes, ¿ok? Listo, ¿le sacaron pantallazo para volver a la portada? Estoy preguntando. Sí, ya. Fernando, ¿le sacó pantallazo? Ya. ¿Cómo vuelvo? Ahí. Entonces ahí está la portada para que la analicen. Recuerden que el cuerpo está hecho de personas, no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, pero el cuerpo del monstruo está hecho de personas. Arriba dice, no hay potestad superior en la tierra que se le parezca. Eso dice arriba en latín. Y la verdad que tiene sentido, ¿cierto? Tiene bastante sentido. Y está bien que sea así. Está bien que no haya ningún ser humano sobre el Estado. Bien, mientras hace el trabajo yo creo que voy a pasar lista. Profesor, Sí, cuénteme. en la primera que representa cada parte de la imagen también tiene las partes de abajo. Sí, exacto. Esa respuesta divídela en dos. En la primera parte y en la segunda parte. Ya. Entonces, dicho eso, voy a pasar lista. Primero medio A. Bien. Ailín Alegría. Ailín Alegría. No está. Claudia Antías. Pía Araníbar. Pía no está. Nicolás Araya. Rodrigo Arriagada. Héctor Barrueto. Presente, profesor. Constanza Bartolín. Presente, profe. Nayara Briones. Presente, profe. Carolina Bustamante. Renato Castillo. Presente, profe. Martina Castro. ¿Por qué ustedes me dicen profe si soy el mister? No, mentiras, me da lo mismo. Martina Castro. ¿No está? No está. Antonia Catalán. ¿No está la Antonia? Tomás Céspedes.
Presente, profe. Joaquín Díaz. Joaquín, ¿no está? Fernando Donoso. Ajá, viene menos gente los viernes. Fernanda Donoso, ¿no está? Martina Echegoyen. ¿No está? Fernando Gallardo. Me cambió la voz. Maite Garrido. Fernanda Gómez. Presente. Constanza Guala. Presente, profe. Christopher Guevara. Christopher no está. Felipe Huachaqueo. Presente, profe. Martina Jerez. Martina Jerez no está. Millaray Leal. Presente. Benjamín Mancilla. Vicente Martínez. Vicente no está. Mariani Méndez. Presente. José Ortega. José Ortega no está. Natalia Pérez. No está. Martina Riquelme. Presente. Camila Rivas. Presente. Camilo Rivas. Catalina Sepúlveda. Presente, profe. Ignacio Tapia. Presente, profe. Daniel Torres. Presente, profe. Diego Villagra. Diego no. Presente. Y Sebastián Villagra. ¿Sebastián no está? ¿No está presente? No. Ok. Christopher Guevara acaba de entrar. Ahí está el pibe. Bien. Entonces, quedan menos de 2 minutitos, ¿cierto? Nada, pues volvemos inmediatamente. Damos 5 minutos más después de que volvemos. Y las preguntas yo creo que deberían estar más o menos respondidas. ¿Una duda? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Pregunta, consulta? No. Genial. Uf. ¿Qué voy a hacer día viernes hoy? No lo sé. Supongo que nada. Está acuático el coronavirus, chiquillos. ¿Vieron esa noticia que en Brasil mutó como 18 veces? 18 cepas nuevas del virus. Imagínense la facilidad que tiene ese virus para acomodarse a los entornos. Es sorprendente y da miedo. Da mucho miedo pensar en eso. Tenemos que ir a vivir a la Antártica. Tenemos que ir a vivir adelante. O tomar medidas, es que lo que va a restar va a ser que tomar medidas más restrictivas nomás. Olvidarse ya de la economía, literal. Olvidarse de la economía y nada, pues cerrar a todos los países. Y la única forma de controlarlo. Porque si no, está complicado. Hay algunos países que han logrado Así no, la erradicarlo. economía se va a ir, pero Sí, pues sí, claramente va a ser un problema profe, eso. si nos olvidamos de la economía, cuando termine el asunto del virus, ¿qué vamos a hacer? Es que No va a ese haber es el tema, po. economía que Ese es el Pero tema, tienen po. que ver que es la una cosa economía por o la otra. salud. Es que claro, la salud es lo principal, por cierto, Si gente viva pero no hay economía. el problema es que si restringen la economía también, la gente se te va a morir de hambre. Entonces, es complicado el tema, pero yo creo que tarde o temprano Una cosa por vamos otra. a tener que hacer eso, porque, insisto, imagínense, Brasil, uno de los países que tuvo las peores medidas restrictivas de cuarentena, ¿cierto? ¿Culpa de quién? Del presidente, y punto. Ya está. Prácticamente Nada. no tuvo, ¿cierto? Prácticamente no tuvo medidas restrictivas y ahora el virus, por culpa de eso, ha mutado 18 veces, imagínense, es peligrosísimo. A veces uno como que no le toma el peso a este tema, pero es súper delicado. Yo creo que esto va
va largo. Ya me quedó claro que esto va a estar mucho.